Muy bien, nosotros continuamos con nuestra clase de historia, en la cual hemos procurado ir dejando algunos detalles para poder avanzar un poco más rápido. Entonces estamos en aquella época que ya abarcaba después de la caída de Constantinopla, es decir, estamos en el periodo de la conquista y la reforma. La semana pasada vimos un poco de las implicaciones que tuvo el hecho de que naciones como España principalmente llegaran a las tierras que luego serían conocidas como América, y que a pesar de aspectos negativos que se dieron en medio de ello, también permitió el acceso a el mensaje de la palabra para los habitantes de estas tierras, y que luego eventualmente siglos más adelante nosotros podemos decir que el Señor también ha tenido misericordia de estas naciones. También empezamos con la obra de los reformadores. Unos 25 años después de que se diera este contacto entre los dos continentes, otro evento de gran importancia también iba a ocurrir cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en el año de 1517. Ahí tenemos un breve resumen de algunos eventos de la vida de este hombre: el año en que nació, en 1483, cuando fue ordenado, cuando obtuvo su doctorado en teología, y ya luego, después del año 1517, es cuando vienen los eventos que cosecha como consecuencia de la publicación de estas tesis. Es decir, ya tiene al gobierno eclesiástico en su contra, es excomulgado en el año 1521, luego empieza él a escribir sus obras, ¿verdad?, relevantes, como La esclavitud de la voluntad, El castillo fuerte, que cantamos en el año 1527, las obras de los catecismos, la traducción del Nuevo Testamento en alemán en el año 1534, y finalmente murió en el año 1546. Ahora, yo quiero ahondar un poco más en esta obra también acerca de la esclavitud de la voluntad, porque debemos recordar lo siguiente: el debate que habíamos visto siglos atrás entre Agustín y Pelagio no quedó ahí enterrado. Ustedes recordarán que yo mencioné que aunque Erasmo al inicio fue visto como un aliado para muchos que luego iban a ser conocidos como protestantes, luego hubo una separación, y esa separación que hubo entre Lutero y Erasmo se dio nuevamente por cómo entendía cada uno de ellos la libertad de la voluntad, o el libre albedrío, que muchos también le llaman así. Entonces ese fue el punto de separación entre ellos. ¿Cómo entiende usted el libre albedrío? Y Erasmo llegó a publicar una obra en la cual él dio la siguiente definición. Él dice que el libre albedrío es un poder de la voluntad humana por el cual un hombre se puede aplicar a sí mismo hacia aquellas cosas que lo llevan a la salvación eterna o apartarse de estas. Él está diciendo básicamente, el hombre tiene el poder ya sea para buscar aquello que le salva, o él mismo tiene el poder para apartarse de esas cosas. Estamos volviendo entonces a un punto clásico de la definición de Pelagio, que luego se iba a atenuar con lo que se conoce como el semipelagianismo. Pero básicamente Erasmo estaba definiendo lo mismo que ya siglos atrás Agustín había combatido, lo cual era bastante contradictorio, porque en esa misma obra Erasmo también afirmó lo siguiente: que la voluntad humana después del pecado es tan depravada que ha perdido su libertad y es forzada a servir al pecado y no puede. La voluntad humana después del pecado es tan depravada que ha perdido su libertad y es forzada a servir al pecado y no puede. Entonces, por un lado, él está diciendo que el libre albedrío es el hombre aplicándose a sí mismo, esforzándose a sí mismo para buscar lo que le lleva a la salvación eterna, o que el mismo hombre tiene el poder para apartarse de ello. Pero luego viene y dice que la caída afectó de tal manera que la voluntad no es libre. Y Lutero empieza a sacar todas esas contradicciones que habían en la misma obra. Por ejemplo, también en una parte del libro él llega a escribir lo siguiente: Erasmo, estamos hablando todavía de él, en las palabras conocidas de Cristo en Juan capítulo 15: aparte de mí nada podéis hacer, y añade él, perfectamente.
sea, entonces, ya vamos a ver ahorita la respuesta de Lutero para ese argumento de Erasmo. Pero vemos la forma de pensamiento que está ahí. No es que el hombre sea incapaz completamente. No, es que lo que hace simplemente no tiene esa perfección que sí tendría si tuviera el auxilio de la gracia de Dios. Entonces, no, lo que Cristo decía es, sin mí ustedes no pueden hacer las cosas perfectamente. Entonces, veamos cómo Lutero, en esa obra conocida como La esclavitud de la voluntad o de servo arbitrio en latín, viene a responder. Veamos esta definición, por ejemplo. El libre albedrío, sin la gracia de Dios, no es libre del todo, sino que es prisionero permanente y esclavo del mal, puesto que no se puede volver por sí mismo al bien. El libre albedrío sin la gracia de Dios no es libre, sino que es prisionero. Ese era el entendimiento que Martín tenía. Y iban a transcurrir, por decirlo así, un diálogo en el que él ponía palabras de Erasmo y palabras de él en su obra, para demostrar de que cuando él estaba refiriéndose a cuando se es libre o cuando se es esclavo, de que no se está hablando de que el hombre cuando peca, aunque es esclavo del pecado, lo esté haciendo por compulsión, es decir, que esté siendo obligado a pecar, sino que en ese sentido se puede decir lo hace con libertad, pero que no podemos afirmar esa libertad como para hacer tanto lo bueno como lo malo. No, sin la gracia de Dios usted es esclavo del pecado, que es lo que Lutero afirmaba y que también es nuestro entendimiento de la condición del hombre. Entonces, vean luego la respuesta para aquella parte que Erasmo había dicho: aparte de mí, ustedes nada pueden hacer perfectamente. Entonces le escribe Lutero también: al menos que usted me pueda demostrar que nada en este pasaje no solo podría, sino que debe ser tomado como un poquito de algo, nada ha hecho con su vasta profusión de palabras y ejemplos, sino combatir el fuego con pajas secas. Es decir, nada, dice Lutero, para filósofo es nada. O sea, nada nunca significa un poquito de algo. O sea, a menos que usted me demuestre que nada, en este caso, no significa nada, usted lo que está combatiendo es un fuego echándole pajillas secas, es decir, lo está más bien alborotando más, porque este pasaje justamente refuta lo que usted está queriendo decir. En efecto, sin Cristo nosotros nada podemos hacer de valor, porque somos incapaces moralmente de hacer bien alguno. No necesitamos un empujón de la gracia de Dios. Es que sin la gracia de Dios nada podemos hacer. Sin Cristo nada podemos hacer. Entonces, no perdamos de vista, ese debate todavía estaba, aunque en esta época posterior a los incidentes de Lutero y el inicio de la Reforma, vamos a ver que mucho del debate siempre va a estar en torno a aspectos como la cena del Señor. ¿Está Cristo presente físicamente o espiritualmente? Pero aún así, estas obras también se estaban dando y que luego van a cobrar mayor relevancia. Pero no olvidemos que eso estaba presente cuando eventualmente lleguemos al surgimiento del arminianismo. Hubo muchos más eventos, como les digo. La vida de Lutero y lo que hay disponible acerca de él, sus biografías y demás, es bastante extenso. Nosotros no podemos entrar en todos esos detalles. Y así como vimos esa respuesta de Lutero para con Erasmo, podemos decir que él tuvo buenos momentos, pero como vimos también con su posición de la cena del Señor, por destacar solo algunos de ellos, él también tuvo palabras que evidenciaron sus debilidades. También ya tienen un carácter más como de anécdota, pero hay que recordarlos para saber de que nosotros no estamos aquí idealizando al hombre que fue Lutero, sino que lo vemos en la perspectiva de que fue un instrumento de Dios para despertar a muchos en el letargo que se encontraban. Pero, por ejemplo, sus palabras respecto a la carta de Santiago, donde él la menospreciaba, son cosas que nosotros claramente no aprobamos para nada y que de nuevo simplemente son evidencia de un hombre que era también débil y sujeto a pasiones. Muchos también han querido acusarlo a él de
antisemitismo, es decir, de oponerse a los judíos. También él tenía palabras que reflejaban poco aprecio por esta nación y por los de esta ascendencia. También hay otro episodio muy triste con un hombre llamado Felipe Hesse. Este hombre, según lo que hay disponible en los registros, luchaba mucho con el hecho de que no estaba teniendo la vida matrimonial que él anticipaba. Y eso que llegó a tener como 10 hijos con esa primera esposa. Pero no estaba llevando una vida matrimonial que le dejara a él la tranquilidad de que podía servirle al Señor como estaba. Y eventualmente se estaba buscando cómo poner una solución a ello. Y él llegó incluso a escribirle a personas, entre ellos estaba Lutero y otra gente. Y tristemente, en ese caso, aunque no fue que Lutero le dio un permiso para casarse, habían comentarios de Lutero en el libro del Génesis acerca de la poligamia y cómo los patriarcas habían tenido más de una esposa. El punto es que en última instancia el consejo y la determinación al que este hombre llegó fue que mejor, en lugar de divorciarse, porque mejor no conseguía una segunda esposa. Y entonces se casó y tenía entonces 2 esposas. La primera esposa estaba de acuerdo, etc. Y episodios como esos simplemente nos muestran de que había una gran urgencia todavía para que estos hombres se guiaran por todo siempre a la luz de la palabra y no tomar cabos sueltos de aquello que ellos dijeran, bueno, esto no está explícitamente prohibido en la palabra de Dios. Ok. Posterior a la vida de Lutero, ya estamos hablando aquí en los últimos años, y ya de hecho para la paz de Augsburgo ya Lutero había muerto, porque como vimos en la anterior, él había muerto en el 1546. También se dieron cosas como la Confesión de Augsburgo. Estos eran protestantes que se habían puesto de acuerdo para presentar qué era lo que ellos creían. La Iglesia Católica y los príncipes, que estaban todavía debatiéndose entre ser católicos o protestantes, estaban ejerciendo una gran presión. Y ahí tenemos como una primera confesión de fe, ¿qué es lo que nosotros creemos? La Liga de Escalmalda también fue un intento para defenderse de esos abusos de la Iglesia Católica. La paz se logró, por decirlo así, en el año 1555. Ya después de eso, ya Lutero ha muerto, surge la figura de Felipe Melanchthon. Melanchthon fue, por decirlo así, esa mano derecha de Lutero. Pero algunos han usado la siguiente analogía. Lutero fue la cabeza, pero Melanchthon fue como el cuello. Entonces el cuello determinaba realmente hacia dónde se movía la cabeza. Porque aunque en algunas cosas apoyó, también se entiende que Melanchthon llegó a sembrar división donde pudo haber una oportunidad para la unidad cuando lleguemos al coloquio de Marburg. Pero ese es el hombre, y ahorita vamos a escuchar un poco más de Melanchthon. Y no solamente que Melanchthon tuvo un papel en esa posible unión que pudo haber habido entre Lutero y Zwinglio, sino que también en el mismo luteranismo hubo separación. Y esa división llegó a un punto final en lo que se conoce como la fórmula de concordia. Por si alguno también quiere adentrar en ello. Con eso, nosotros llegamos a la vida de otro que se conoce como padre de la Reforma, Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio. Él nació en el año 1584 y murió en el año 1531. Entonces, no todos los que abandonaron el catolicismo romano se volvieron seguidores de Lutero y de su teología. De hecho, se puede decir que Zwinglio llegó por otro camino a las mismas conclusiones que Lutero. No fue que él supo de la obra de Lutero y que se volvió entonces seguidor de las obras de Lutero y de lo que él escribía, sino que por un camino totalmente aparte llegó a las mismas conclusiones. Entonces, este Ulrico, que lo conocemos como el reformador de Zúrich, venía de un trasfondo humanista. Nosotros tocamos brevemente, ¿verdad?, acerca del humanismo y cómo estaba ese afán de volver siempre a las fuentes originales, porque se estaba dando una abundancia de escritos seudónimos, atribuyéndolo a autores antiguos y que realmente no eran, y estaba ese afán de volver a las fuentes originales, y ese sentir también se trasladó a algunos con convicciones cristianas. Tenemos que volver
al cristianismo original, tenemos que volver a las fuentes originales, a aquel cristianismo sencillo del Nuevo Testamento. Y esto llevó a que este hombre, y que algunos presumen que posiblemente, viendo la historia de su vida, empezó a servir sin él realmente estar primeramente convencido de ser creyente. Pero ese estudio de la palabra que iba verso a verso, esa predicación expositiva, lo llevó a él a esas conclusiones de Lutero, de la justificación por la fe, de los abusos de la Iglesia Católica y demás. Fue por medio de esa predicación. Entonces dicen, fue esa predicación verso a verso que lo convirtieron a él en un reformador. Claro, esto no vino sin oposición, porque Suiza en aquel entonces no era un país, sino era más bien como un conglomerado, podríamos decir como de distritos que tenían como un fin común el mantenerse independientes, pero había una parte que luego se iba a volver católica y otra que era protestante, y eso llevó consigo enfrentamientos. Ulrico era también un fiero patriota y él también estaba dispuesto a tomar las armas si era necesario para defender lo que creía y defender a los suyos y defender a estos condados, por decirlo así, estos distritos que habían abrazado la reforma protestante. Y de hecho él llegaría a perder su vida estando en el campo de batalla. Ahora bien, este interés por volver a las fuentes originales nos da a nosotros parte de lo que entendemos como las bases del principio regulador. Debemos entender lo siguiente: el afán de Lutero siempre era, o parte de ese afán era todavía considerar que Roma podía ser rescatada. Y en cuanto al culto como tal, Lutero estaba dispuesto a quitar todo aquello que explícitamente las escrituras prohibieran. Todo lo que estuviera explícitamente prohibido, Lutero dice, no tiene cabida en el culto al Señor. Pero el camino de Ulrico, como les dije, como fue distinto, y por medio de la predicación y también ese trasfondo humanista, estaba en él muy claro lo siguiente: no, solamente lo que está explícitamente enseñado en el Nuevo Testamento es lo que debe regularnos. Y eso es lo que sienta las bases para lo que nosotros llamamos ese principio regulador de la adoración. Nosotros servimos al Señor con lo que Él nos ha mandado en su palabra. El otro camino, aunque en apariencia también suena bien, no todo lo que esté explícitamente prohibido hay que quitarlo y está bien, pero se queda corto. Pero ¿qué hacemos con aquellas cosas que no están explícitamente prohibidas? ¿Qué es lo que va a regular nuestra adoración a Dios? Esa es parte de lo que distingue esa teología de Zwinglio con la de Calvino. Entonces, como les dije, él fue ferviente patriota y eventualmente perdió su vida estando en el campo de batalla. También se llegó a oponer a los anabaptistas y según avancemos en la clase, pues también veremos de ellos. Pero luego vino este capítulo interesante que se conoce como el Coloquio de Marburg en el año 1529. Zwinglio y Lutero se llegaron a encontrar y querían ver si estaban de acuerdo en los puntos doctrinales mayores. Si el número lo recuerdo bien, eran 15 puntos, estaban de acuerdo en 14, menos en uno: la cena del Señor. La cena del Señor, como ya vimos, Lutero sostenía ese punto extraño que no era la transubstanciación, pero era la consubstanciación. No se hacía literalmente, pero estaba presente. Lutero estaba verdaderamente convencido de ese punto, porque como veremos no se va a lograr el acuerdo. La historia va de que cada uno de ellos tenía, por decirlo así, una de sus manos derechas con el otro. Es decir, Melanchthon iba a estar con Zwinglio y Lutero iba a estar, y este es un apellido un poco largo, Ocalampio, no sé cómo, si esa es la traducción adecuada del apellido de él, con Ocalampio, que tenía una postura que es más afín a la que ya nosotros sostenemos. Porque recordemos, Lutero estaba convencido de que esas palabras del Señor Jesús, esto es mi cuerpo,
tenían que ser entendidas así. Ahí estaba el cuerpo del Señor. Pero en el debate le decían Lutero, pero el Señor también dijo, Él es la puerta. No me importa, esto es mi cuerpo. Y ahí se sostenía el reformador alemán. El punto es que no se pudo llegar a ese acuerdo, a tal punto que también hay otra anécdota de las famosas palabras que Lutero llegó a decir, de que llegó a acusar entonces a Zwinglio, usted es de otro espíritu. A ese punto, porque para Lutero ceder en ello era desobedecer a Cristo, y no podía. 14 de 15, pero no fue suficiente. Cada uno estaba convencido en su propia mente de que la postura que abrazaban era la correcta. Pero aquí es donde viene la anécdota que se entiende que fue Melanchthon el que influyó en Lutero para decirle, si cedemos en este punto, no vamos a poder, estamos cerrando toda puerta para poder regresar a Roma. O sea, si quitamos este punto, o sea, ya estaremos cerrando las puertas para una eventual reconciliación con Roma. Y en última instancia, entonces, temiendo que esa reunión ya sería imposible, como al final de cuentas llegó a ser imposible, no hubo acuerdo. Y Lutero y Zwinglio continuaron sus caminos aparte, sin haber logrado esta unión. ¿Qué hubiera podido pasar? No lo sabemos, el Señor lo sabe. Y como hemos visto, Él es siempre soberano en la historia. Pero queda para nosotros, como ejemplo de siervos del Señor, cada uno convencido de que estaban interpretando las Escrituras adecuadamente, pero no hubo ese acuerdo. La otra anécdota histórica es que se entiende que años después, porque todavía Calvino no ha iniciado su actividad teológica, que Lutero iba a leer eventualmente un escrito de Calvino acerca de la Cena del Señor y que él iba a estar de acuerdo con lo que Calvino escribió, que básicamente también no era la postura de Lutero. Muy bien. Pero no solamente fue el aspecto de la Cena del Señor que separó en ese entonces a Zwinglio y a Lutero, sino que Melanchthon, una vez muerto Lutero, también llegó a traer división en lo que fue el luteranismo. Y así entonces, por eso nosotros vemos por qué claramente tenemos a los luteranos como una rama aparte, que no las consideramos dentro de los reformados. Eventualmente Melanchthon también llegó a suavizar la postura acerca de la predestinación. Lutero era un hombre que estaba convencido de la predestinación, tal como le enseña la palabra de Dios, pero Melanchthon no. Y eventualmente, aunque como vimos, esa fórmula de concordia va a traer unidad, nosotros terminamos con un movimiento que fue la siguiente mezcla. Que la iglesia luterana siguió a Lutero en su Eucaristía, es decir, en su entendimiento de la Cena del Señor, en ese error, pero siguió a Melanchthon en su error de la soteriología. Es decir, en vez de enseñar un monergismo claro, es decir, que solamente Dios era responsable por la salvación del hombre, para volverlo a Él, había una cooperación o un sinergismo. Y eso fue lo que podemos decir acerca de este hombre y el resultado del coloquio de Marburg. Muy bien, con eso llegamos al tercer nombre que se pone como los tres padres de esta reforma. Tenemos a Lutero, Zwinglio y por supuesto a Juan Calvino. Juan Calvino. Ahora, Juan Calvino muchos claramente lo identifican como un reformador de segunda generación, porque para cuando Calvino inicia su actividad, ya por ejemplo Zwinglio ya había muerto. Ya él ya no estaba. Pero Calvino y Lutero llegaron a tener ciertos intercambios también. Ahí tenemos un resumen de la vida del reformador de Ginebra. En el año 1509 él nace en Noyon, Francia. 1533, el año que se entiende fue el año de su conversión. En el año 1536 se escribe la primera edición de su institución de la religión cristiana. En el año 1536 se muda a Génova a petición de Guillermo Farel,
Y más que petición podemos decir de que fue la intimidación de Guillermo Farel. Bueno, yo sé si quiere aquella vida cómoda en Estrasburgo, y bueno, Calvino se quedó entonces. 1538 acepta el llamado de una iglesia en Estrasburgo, un periodo en que simplemente salió de Ginebra. En el año 1540 se casa con Idelette de Bure. En el año 1541 regresa a Génova. En el año 1559 la cuarta y última edición de su reconocida obra, La institución de la religión cristiana, y finalmente muere en el año 1564. Una vez más, Juan Calvino también tuvo que enfrentar, aparte de muchas otras cosas, el tema acerca de la voluntad humana. Porque, como veremos, la Iglesia Católica no se iba a quedar tranquila con todo lo que estaba sucediendo y tenía que ella misma definir su posición doctrinal para responder a Lutero y a muchos otros temas. Qué cosa que veremos, si el Señor permite, el próximo domingo. Pero, en lo que eso se daba y llegaban las resoluciones del Concilio de Trento, por ejemplo, los profesores de París llegaron a establecer no solamente normativo para los estudiantes, sino también para los profesores que debían enseñar respecto a la voluntad humana. Aquí tenemos una cita de Juan Calvino. Dice lo siguiente: cuando la voluntad es encadenada como esclava del pecado, no puede realizar un movimiento hacia la bondad, mucho menos perseguirla constantemente. Ya veremos por qué ese entendimiento. Vean lo que escribieron los profesores de París. Ellos dieron una serie de declaraciones doctrinales y dijeron: eso es lo que entendemos de libre albedrío. En el hombre hay un libre albedrío con el cual puede hacer lo bueno o lo malo, y por medio del cual, incluso estando en pecado mortal, es capaz, con la ayuda de Dios, ser resucitado a la gracia. Entonces vemos de nuevo ese concepto de cooperación. El hombre puede, por sí mismo. Lo que ocupa es ese auxilio de la gracia de Dios para concluir. Pero es tanto lo uno como lo otro. Y Calvino mostró cómo había estado presente este concepto desde muy temprano en la iglesia, y cómo algunos llamados padres de la iglesia fueron influidos por escritos igual de los filósofos griegos y demás, donde por ejemplo Jerónimo decía: uno inicia y Dios termina. Él dice, esas ideas, o sea, las vemos aquí reflejadas, y lo que los profesores de París están escribiendo es simplemente haciendo eco de lo que antes se había dicho, pero no es lo que las escrituras enseñan. Entonces su respuesta va a estar marcada con un alto contenido de la palabra de Dios. Dice así entonces la respuesta de Calvino: debido a que el Espíritu de Dios declara que el intento del corazón del hombre desde su juventud es solamente el mal, y cita Génesis 6:5, que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Génesis 8:21: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, debido a que el Espíritu de Dios declara que el intento del corazón del hombre desde su juventud es solamente el mal, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y cita Salmo 14:3, que dice lo siguiente: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que a una nos hicimos inútiles, sin temor de Dios, llenos de fraude, amargura y todo tipo de iniquidad, y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículos 10 en adelante. Y debido a que él proclama que la mente carnal está en enemistad contra Dios y ni siquiera nos deja el poder pensar lo bueno, y cita Romanos 8:6, que dice lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y también segunda carta a los Corintios 3:5, que dice lo siguiente:
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, si ni siquiera nos deja pensar lo bueno, nosotros mantenemos con Agustín que el hombre, al hacer un mal uso de su libre albedrío, se ha perdido tanto él como lo segundo, es decir, su voluntad. De nuevo, ninguna voluntad es libre cuando está sujeta a los deseos que la conquistan y encadenan. Esa era la respuesta necesaria. ¿Por qué? Porque Trento básicamente va a ser una declaración que iba a abrazar el semi-pelagianismo. Ahora, la vida de Lutero fue más la de ese hombre porque realmente tenía ese anhelo, de dedicarse a producir literatura, a poner en orden toda la idea y teología que estaba detrás del movimiento protestante. ¿Por qué? Porque muchos documentos eran respuestas, tal como el libro de Lutero, que era una respuesta contra Erasmo. Mucho de lo que se estaba produciendo siempre iba en ese tono, de responder a la controversia del momento, y que por tanto a veces estaban cargados de esa polémica, pero no se había puesto en ese orden. Esto es lo que creemos. Y así fue como surge esa primera edición de la institución de la religión cristiana dedicada al rey de Francia, para demostrarle a él de que este movimiento protestante no era algo novedoso, sino que era el cristianismo según la palabra de Dios. La primera edición podía caber, se dice, en aquellos bolsillos de la época, que eran unos bolsillos grandes, pero la primera edición pudo entrar ahí. Pero cuando llegamos a la cuarta edición, estamos hablando de 4 volúmenes de la institución de la religión cristiana. Y al comparar las ediciones, entonces es como uno puede ir viendo ese pensamiento de Calvino a través de las palabras y cómo él fue respondiendo entonces a las necesidades que se iban dando. Y así esos tomos se fueron agrandando. Pero nadie duda, y Calvino es claramente reconocido por ello, por ese gran aporte a la teología protestante, de poner en orden qué es lo que creemos. Y es una obra que hasta el día de hoy sigue teniendo un gran peso. Entonces, claro que él se vio influenciado por la obra de Lutero. Entonces algunos hablarán del luteranismo de Calvino, pero es cierto también que Calvino influyó a Lutero, y algunos hablan del calvinismo de Lutero. En todo caso, ambos siervos del Señor, líderes que también sostuvieron sus diferencias, de nuevo, como el aspecto de la cena del Señor, pero una gran unidad. Ambos proclamaban la elección soberana por gracia a hombres pecadores que estábamos muertos en delitos y pecados. También, cuando se escucha del nombre de él, muchos detractores de inmediato también van a sacar el conocido evento con Miguel de Servetos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en aquella ocasión? Serveto era un hereje. O sea, Serveto era tenido por hereje tanto por los católicos como por los protestantes. Eso es lo que debemos entender. Él estaba buscando escapar y llegó a Génova. Ahí él sí es juzgado, pero el juicio que él recibió era un juicio común para todo aquel que enfrentaba el cargo de herejía. Morir quemado, eso era común si usted era tenido por hereje y caía en manos de las autoridades. Más bien se entiende de que Calvino buscó una muerte por decapitación para que no fuera, para evitar mayor sufrimiento a este hombre. En todo caso, el enfocarse solo en este aspecto es olvidar que muchos llegaron a morir de esa manera. Y cuando lleguemos a los anabaptistas vamos a ver que también otro episodio triste de la historia, donde también tanto católicos como los que estaban abrazando la reforma fueron también culpables de matar a otros que se identificaban con la causa del Señor. Muy bien. Hay una excelente biografía de Calvino que creo que está disponible también en la biblioteca, si alguno quiere tomar el tiempo para leer y ahondar en la vida de este hombre. Entonces, con ello, nosotros llegamos a la vida de los anabaptistas. Entonces, antes de entrar con ello, nada más para cerrar este punto, recordemos que Lutero
fue convencido primeramente por la doctrina que ahora llamamos la justificación por la fe. Pero conforme se iban dando más pasos, vamos a ver que otros no se quedaron ahí, sino que también insistieron, sí, justificación por la fe, pero también una vida de santidad. Y se empezó también a enfatizar en que la ley tenía ese uso también vigente para el creyente, no solamente para mostrarle cuál era el pecado, sino que también seguía siendo una norma para guiar al creyente en su vida. Entonces la ley de Dios en ese sentido seguía vigente para el Hijo de Dios. Y también tuvo un aspecto más político y social, y como uno se adentra en la historia de muchas de estas naciones, vamos a ver que hubo grandes componentes políticos, y de hecho algunos también quieren asociar al calvinismo con el surgimiento del capitalismo y demás, temas que no competen para nosotros necesariamente en esta clase de historia, pero que sepan que ha habido hasta ese tipo de asociación. Ahora bien, llegamos a los anabaptistas. Y con esto la primera aclaración necesaria es, hermanos, los bautistas no tenemos nada que ver con los anabaptistas. Nosotros hemos visto muchos grupos a través de esta clase de historia, pero yo había pospuesto mencionar ese tratado conocido como el rastro de sangre hasta ahora, porque es cuando lo veo más relevante. Algunos queriendo demostrar que los bautistas tenemos una línea ininterrumpida hasta los primeros días de la iglesia en Pentecostés, llegaron a asociar a muchos grupos como esos son nuestros antepasados, nosotros venimos de ellos y de ellos y de ellos. Y entre ellos ponen a los anabaptistas, pero claramente nosotros no tenemos que ver con ellos. Como tampoco tenemos que ver con los albigenses, que era otro grupo que había sido condenado por herejía, pero lo ponían como parte de esa línea ininterrumpida. Entonces, si alguno ha escuchado del rastro de sangre, o alguno le quiere mencionar que los bautistas podemos trazar una historia hasta los días de Pentecostés, pues es mentira. Todo se debe a esa obra del rastro de sangre. Ya luego nosotros veremos los inicios de lo que podemos llamar luego la Iglesia Bautista Reformada. Pero ¿de qué viene el nombre y por qué quizás la confusión? Bueno, los anabaptistas era un término peyorativo, es decir, con desprecio a aquellos que se oponían al bautismo de infantes y por tanto les tildaban de rebautizadores. Anabautista literalmente es rebautizar. Esos rebautizadores, esos que bautizan por segunda vez. Entonces, este grupo se llegó a oponer al bautismo de infantes por dos razones. Ellos se oponían a que fuera regeneracional, es decir, que aquel que fuera bautizado era regenerado, que es el entendimiento de la Iglesia Católica, pero también entendían de que no estaba mandado en la palabra de Dios y que por tanto los únicos que eran candidatos al bautismo eran aquellos que hacían profesión de fe, en lo cual nosotros estamos de acuerdo. Pero ese no era el entendimiento de muchos de los grupos que estaban surgiendo de la Reforma. Muchos de ellos entendían de que aunque el bautismo no era para regeneración, de que sí había ese entendimiento de que los niños tenían que ser bautizados, es decir, el pedobautismo. Por tanto, los anabautistas fueron perseguidos tanto por los católicos, por oponerse a la parte regeneracional, como por los protestantes, porque del todo no aceptaban el bautismo de infantes. Muchos de ellos, en efecto, llegaron a ser quemados como herejes, otros fueron ahogados, una manera irónica y cruel de castigarlos. Y en este grupo realmente ellos son los padres, por decirlo así, de lo que ya ahora son las iglesias menonitas. Podemos ver también, trazarlos a los Amish, a los Suteritas, a unos que se conocen como la Iglesia de los Hermanos, y tiene ese nombre, no sé cómo se pronuncia, por causa de donde fueron bautizados en un río en Alemania. Nada más es la Iglesia de los Hermanos que están relacionados con ese río. Obviamente hay más que ello, pero ellos son realmente, si pudiéramos trazar a los anabautistas dónde están hoy en día, esos son los grupos. Nosotros no tenemos que ver con ellos. Y el asunto no era solamente el aspecto de que se opusieran al bautismo de infantes, era también que abogaban por una interpretación literal del Sermón del Monte.
Y esa interpretación literal los llevó a decir de que el creyente no tenía permiso para defender su propia vida. Ellos abogaban por un pacifismo. Entonces, parte del hecho de que la persecución contra ellos tuviera también las consecuencias que tuvo era que muchos de ellos no ponían resistencia. Y por eso también la historia de ellos está marcada por algunos que ven como mártires. Pero no todos fueron así. Claramente en el movimiento, algunos fueron más radicales y abandonaron esa postura pacifista y sí abogaron por el uso de las armas. A tal punto que llegaron y tomaron la ciudad de Münster, uno de los eventos más famosos, echaron al obispo y fundaron la Nueva Jerusalén. Entonces, sí estaban convencidos de que podían hacer uso de las armas. Los enfrentamientos fueron tales de que el número de hombres fue también disminuyendo. Y para ello entonces tenían un problema, habían más mujeres que hombres. Eso se tuvo que solucionar abogando de nuevo a las historias del Antiguo Testamento, de los patriarcas que podían tener más de una esposa, y entonces la poligamia era también permitida. Esa fue una rama que claramente se apartó mucho de que el espíritu anabautista original. Eventualmente esa Nueva Jerusalén fue derrotada juntamente con el rey que habían declarado, y el grupo luego persistió con aquellos que sí abogaban por el pacifismo, que como les digo, sigue siendo como ese aspecto que ellos tratan de destacar. Ok. Por último, tenemos también acerca del nacimiento de la iglesia anglicana. También la iglesia anglicana tuvo un origen particular. Para aquellos que se meten también con esto un poco más y entienden la historia de la nación de Inglaterra y demás, uno de sus reyes más ya que ha pasado las páginas de la historia es precisamente Enrique VIII. Él estaba en la gran necesidad de tener un descendiente varón, pero Catalina de Aragón no se lo daba. Entonces para ello necesitaba casarse de nuevo, pero el Papa no iba a anular ese matrimonio. Entonces, no es solamente esa la causa por la cual se separó, obviamente había más razones políticas, pero la separación colaboró para que él entonces pudiera anular su matrimonio con Catalina de Aragón, pudiera casarse de nuevo y así seguir buscando su descendiente varón, lo cual tampoco consiguió con esa segunda esposa. O sea, Enrique VIII llegó a tener muchas mujeres para finalmente tener solo un único hijo varón de todas las relaciones que tuvo, y obviamente el triste final que tuvieron muchas de esas mujeres que después eran despreciadas, que fue Eduardo VI. Eduardo VI no tuvo una salud muy fuerte y llegó a morir a los años, pero ese fue el evento que marcó esa separación. Lo que conocemos como la iglesia anglicana, se da esa ruptura con Roma para el rey poder entonces tener sus propias legislaciones, y se puede decir que en cierto modo llegó una reforma. ¿Por qué? Porque se estaba abrazando las doctrinas calvinistas, pero se estaba manteniendo la liturgia romana, que va a ser una característica en la iglesia anglicana. Entonces, Eduardo VI murió, no tenía muy buena salud. Entonces viene al trono la que conocemos como María la Sanguinaria, o María I, o María Tudor. El nombre se lo ganó merecidamente porque ella persiguió a los protestantes y llegó a condenar a muchos. Una de las ejecuciones más famosas fue a Tomás Cranmer, que fue arzobispo de Canterbury. Este hombre fue presionado para que abandonara sus posturas. Se dice que él llegó a firmar un documento en el cual se retractó, pero el día que iba a ser juzgado y que todo el mundo esperaba que él públicamente dijera que se retractaba, él se retractó de su retractación y prefirió morir diciendo que él pedía perdón por haberse retractado de sus posturas, que siempre las abrazaba, y puso su mano en el fuego para que fuera la primera que fuera consumida por haber firmado aquellos documentos. Tomás Cranmer. También destaca porque él editó el libro que se conoce como el libro de la oración, que era como aquello que regía la liturgia. Y en ese libro nosotros podemos ver cómo esa iglesia anglicana estaba pasando del catolicismo al protestantismo y luego a esa postura media que la llegó a caracterizar. ¿Por qué? Porque ahí se regulaba cómo se administraba la cena del Señor. Al principio, la redacción de esa parte daba claramente a entender de que era un libro que apoyaba la transubstanciación.
Tomás Cranmer la editó para reflejar más la postura calvinista. Pero eventualmente, cuando llegó al reino Isabel, se buscó más esa postura media, en la cual la gran mayoría pudiera sentirse cómoda y dejar por fuera a los que ella decía eran los católicos extremos y los protestantes extremos. En todo ello, pues obviamente nosotros hablamos de más intrigas y demás. También está el aspecto con María Estuardo y demás, otra medio hermana, porque como les digo, Enrique tuvo varias esposas. Y pues es así, lamentablemente refleja una época más en la que algunos mezclaron los intereses políticos y en cómo poder utilizar la religión para sus propios fines. Como aplicaciones, yo quiero que reflexionemos acerca de esto que entendemos como la incapacidad moral del hombre, la depravación total. Ese debate no se ha perdido y continúa hasta el día de hoy, como ya les había mencionado antes. Pero debemos aclarar lo siguiente: ¿a qué nos referimos nosotros cuando decimos que el hombre está incapacitado moralmente? Usando la analogía de un pastor, no es que nosotros estamos hablando de que cuando Dios nos da sus mandamientos, es como si se tratara de nosotros, como niños de 3 años, a que se nos pidiera que saltáramos una cerca de 3 metros, cuando claramente no podemos hacerlo, sino que se trata más de una rebelión moral. Y se pone el siguiente ejemplo: digamos que hay un rey que está pasando y ha mandado que todos se pongan de pie. 2 personas no lo hacen. Una de ellas es paralítica, no puede ponerse de pie. Pero hay otra que está sana completamente, pero no quiere hacerlo. No quiere ponerse en pie, y no solamente es que no quiere ponerse en pie, él aborrece al rey que le está mandando que se ponga en pie, y él se siente bien cómodo donde está. Él está bien sentado y no piensa ponerse de pie. Y nadie le va a hacer cambiar de parecer. Esa es nuestra incapacidad. Nosotros podemos escuchar con nuestros oídos físicos, podemos ver con nuestros ojos físicos lo que está en la palabra de Dios, pero moralmente no podemos hacer lo que ella nos pide. Por eso es que somos descritos en esos términos de estar muertos espiritualmente. Y por eso es que la obra de Cristo es necesaria, porque nosotros somos descritos como siendo resucitados por el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Eso es lo que se necesita para que nosotros tengamos esa verdadera vida espiritual. Por eso no es un tema secundario el abogar de que si el hombre tiene poder o no para acercarse a Dios. La conclusión bendita a la que nosotros llegamos es: si yo ahora creo en el Señor, si yo ahora me puedo deleitar en sus palabras, porque Él me dio vida a mí primero. Y es lo que nosotros afirmamos. Y lo otro que quiero recalcar es acerca de la cena del Señor. No sé ustedes, pero a mí me puede parecer increíble cómo este punto llegó a separar tantas veces y cómo fue un punto de controversia en tantas ocasiones. Me pregunto, ¿estamos nosotros dando la debida importancia a la cena del Señor? ¿O lo vemos simplemente como algo más que se hace ocasionalmente? No, era muy importante para los creyentes, a tal punto que estaban dispuestos a sostener diferencias si no estaban convencidos de que se estaba realizando como la palabra de Dios pide que se entienda y se realice. Hoy nosotros, hermanos, tendremos la oportunidad en la noche, como miembros de la iglesia, de celebrar la cena del Señor. Espero que nosotros podamos comprender ese bendito memorial, ese medio de gracia que nos ha sido dado a nosotros para nuestro bien. Y quiero terminar leyendo lo que nosotros tenemos en nuestra confesión de fe acerca de la cena del Señor. ¿Cómo es que entonces nosotros la entendemos después de tantos años y viendo los debates que hubo? Entendemos lo siguiente: la cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él,
y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. En esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos ni de los muertos, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez y para siempre, y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por Él mismo. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable e injurioso al sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los escogidos. El Señor les bendiga. Ya saben, si tienen preguntas me las pueden hacer llegar, igual si necesitan notas adicionales o demás. El Señor les bendiga.